a subrayar, desde luego, si podéis leerlo, es cómo conecta y transforma, cómo en efecto enlaza, y por eso ahora sí podemos entender que el agua sea el arjé, que haga lo mismo el agua que lo que decíamos que hacía lo divino, porque es lo divino. Es lo divino, dice Tales, precisamente en el sentido de ser lo que conecta, lo que enlaza, lo necesario, lo eterno, lo que da vida, lo que rota, lo que es eterno en un sentido no de duración de identidad, sino en el sentido de una circulación que se transforma en todas las dimensiones, ¿verdad? Por último, el cosmos, esto ya nos es facilísimo en este momento. Es el cosmos, el orden, el cielo. Originariamente cosmos significa cielo y pasa a significar en los presocráticos orden. Es el cosmos Caliston, lo más hermoso, porque no ha sido engendrado, no ha sido producido, porque no es poémata, porque no es objeto de producción. ¿Por qué? ¿Qué tiene esto que ver con todo lo que hemos dicho? Ahora yo ya no quiero hablar, esta es la última reflexión que hacemos juntos y quiero sí que consignéis antes de que nos vayamos la sentencia de Anaximandro. ¿Por qué es el cosmos lo más hermoso? Parecería que cosmos es un término también ahora para decir todo. ¿Por qué es el cosmos lo Caliston, lo más bello, lo más hermoso? ¿Qué tiene esto que ver con que no haya sido engendrado? Y por lo tanto, ¿qué tendrá que ver cosmos con physis? ¿Y por qué no, entonces, con tecne? ¿Alguien quiere tomar la palabra? Preguntaré, ¿qué gana tengo de que podáis matar al padre, en este caso a la madre, y entonces esas preguntas yo no sea necesaria y os las hagáis vosotros a vosotros mismos, ¿verdad? La racionalidad implicada en ese brillo de lo necesario, al que hemos llamado unidad de sentido, que se da además en el lenguaje, ya lo sabemos, en el lenguaje que registra la eternidad y que pone en conexión las temporalidades. Ese brillo de lo necesario al que hemos llamado unidad de sentido en las topologías, ¿podría ser correlato de una racionalidad tecnológica? ¿Por qué no? Agustín, alto y claro. Micrófono. ¿Por qué no? Pues en principio porque es lo que se me viene a la cabeza. En principio, Te voy a regañar. A ver, ¿por qué no? ¿Por Pues, qué no? tal como yo lo veo, porque lo que se autocrea, o sea, lo que se autocrea, no lo que se autorregula, es lo único que puede dar el brillo, porque lo demás, lo que está creado por la tecnología, entendida desde el principio básico de tecnología, tiene que provenir obligatoriamente de algo que se autorregula, con lo cual, en mi modo de verlo, tiene que ser inferior, tiene que ser con menor brillo, con lo cual el brillo de lo autocreado apagaría el brillo de lo creado a través de la tecnología. De manera que parece entonces, si yo entiendo bien, que en una racionalidad tecnológica tendría que ser inferior a la de esto que se autorregula, que se autolegisla desde sí mismo, si te traduzco mal me corriges, porque en una racionalidad tecnológica estaríamos hablando de productos que por lo tanto dependerían de la racionalidad que los produce. ¿Alguien quiere objetar o le parece que esta explicación no es suficiente o habría alguna otra? ¿Podría la racionalidad tecnológica ser correlato de cosmos, physis y por lo tanto de belleza
de acuerdo con todo lo que hemos dicho. ¿Hay alguien que sí quiera defender que sí? ¿Óscar, quieres defender que sí? Ah, ¿por qué ya hablo yo con esto? ¿Cómo entonces tiene que ver con la unidad de sentido que estábamos hablando? Es el cosmos, lo bello, recuerdo de una de las clases que dijiste que era armonía, en realidad, más armonioso. Es que la armonía esté en el cosmos, más que en cualquier otra cosa, porque no es producido. Yo lo que veo que lo único común, digamos, el todo, es la unidad de sentido. Esa unidad de sentido es el único enlace, el único logos que tiene todo. ¿Por qué no puede ser producido? ¿No puede ser producido? ¿O sí puede? Esta es la cuestión. ¿Por qué está diciendo ese enunciado que atribuye nuestra tradición dosográfica a Tales de Mileto, que la belleza es la característica? Todavía no sabíamos, no tenemos, ateniéndonos rigurosamente a los textos de Tales, no tenemos ninguna otra característica del arjé, ni de lo tacella, de lo divino, más que es lo más bello, no ni siquiera bello, sino lo más bello. Y la razón es que no es producido, que esa unidad de sentido, se nos dice, no es producida, no puede ser producida, y por eso es lo más hermoso. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser producida? Y entonces vuelvo a mi pregunta. Y si no es correlato, entonces esa unidad de sentido, que es la más hermosa y a la que llamamos cosmos, de la racionalidad de la producción o de la racionalidad tecnológica, ¿de qué racionalidad será correlato? ¿En qué registro de nuestras racionalidades y de nuestros modos de lenguaje y de las subjetualidades que no son la del sujeto del poder, como veíamos el otro día a propósito de una intervención de Isabel, en qué registro de racionalidades se dará entonces algo así como cosmos, physis, perdón, en lo divino? ¿Y hay algún tipo de racionalidad nuestra? ¿Cuál es el tipo de racionalidad nuestra que puede ser correlato de lo divino? ¿Perdón? La emocional. ¿Alguien dice algo más? La de... Una racionalidad emocional. ¿Sí? La de la comprensión del sentido. La comprensión del sentido, desde luego, involucra una dimensión de emocionalidad, y hablaremos de eso. En eso terminará. Eso se explicitará cuando entre en intervención en Empédocles, precisamente. ¿Algún nombre que nosotros que ya esté en disposición de nuestro repertorio? ¿Qué tipo de racionalidad puede estar concernida? Mi pregunta es doble. En primer lugar, es ¿por qué dice Tales que no es la racionalidad tecnológica? ¿Por qué dice Tales que no es la racionalidad tecnológica? Y entonces, ¿qué tipo de racionalidad es? Yo creo que... Sí. Yo creo que la razón es porque no se puede demostrar. Eso es interesantísimo. Y por eso es constituyente. No se puede demostrar. Si pudiera demostrarse, tendríamos que acceder a principios anteriores a los que estamos diciendo que son primeros principios. Mientras que en una racionalidad tecnológica siempre habría, en efecto, eso otro autorregulado que fuera anterior. Estáis los dos diciendo lo mismo. De manera que una racionalidad tecnológica siempre es una racionalidad subordinada precisamente a aquella otra racionalidad de la que es instrumento. Vamos a seguir por ahí un momento. ¿Hay alguna estructura